han abierto estas empresas offshore para evadir impuestos, es decir, para jugarle cabeza a los gobiernos de sus países. Pero en el caso de Cuba, se trata del propio gobierno. Y aquí viene la pregunta, ¿para jugarle cabeza a quién? En el caso de Cuba, no son empresas privadas que quieren evadir impuestos, son empresas estatales o semiestatales, que me pregunto yo, ¿de quién o de qué se quieren esconder? Recordemos que una empresa offshore es una empresa inscrita en otro país, por ejemplo, una empresa chilena inscrita en Panamá, otro país donde no realizan ninguna actividad económica aparente, y que estas empresas, además de beneficios fiscales, también podrían buscar confidencialidad, protección de activos, secreto bancario, etcétera. Son pues generalmente empresas que tienen algo que ocultar. Y esa es la pregunta clave. ¿Qué tiene que ocultar el gobierno cubano? Vamos a averiguarlo, así que bienvenidos al Espejo. Muy bien, para este tema tenemos invitado a Evelio Medina, CEO de Downtown Miami and Brickell. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Y para no hablar solo de política, que a veces dice Cao politiza demasiado ese programa, tenemos aquí a un artista y un empresario, ¿no? Ese artista es Iván Acosta, que ya ha estado aquí en el programa anteriormente, es un placer, escritor, director de cine y de teatro. Bueno, gracias por estar acá. Como referencia para gran parte del público, él es el guionista de esa gran película cubana hecha en el exilio que es El Súper, ¿no? Y además, por supuesto, de una obra muchísimo más extensa. No solo has escrito teatro, has dirigido cine. Tengo aquí algunas de tus películas y un hombre de una interesante conversación, como se dice, ¿no? Y a tu lado tienes a Alejandro Gabriel, que es coproductor ejecutivo del nuevo proyecto que se llama ¿cómo? Guantánamo. Guantánamo. Muchísimas gracias por estar acá. Así que de cierto modo también está involucrada la política. Están invitados, por supuesto, también a participar de este debate tremendo de Cuba. Aparecen los papeles de Panamá, pero hay gente diciendo eso no tiene ninguna importancia porque eso no es ilegal. ¿Qué responde usted? Bueno, no solamente las repercusiones que puede tener eso, si vemos que son 214.000 corporaciones, se forman a nivel de 40 diferentes sucursales mundialmente, está implicado todo el mundo, pero se pregunta, también tienes las coletillas, tienes pasaportes ilegales, tienes un sinnúmero de cosas, lo que estabas hablando cuando abriste, es que ese dinero a dónde va y qué va a servir. Se está viendo que lo que pasa en Venezuela, sacan dinero, abren 10 corporaciones en un lugar como Caimán, y entonces lo que hacen es, vienen y compran un condominio por $3 millones con una RLC de aquí de la Florida, 6, 7, 8 meses, lo venden, pagan los impuestos, han lavado $2.7 millones. Así que lo que pasa es que se usa ese tipo de dinero para hacer muchas cosas ilícitas y lavar dinero de esa forma. Pero lo que pasa es que se ha puesto de que son 214.000. Ya hoy por hoy, proyectos en Miami han parado de vender porque habrían 300 unidades y los primeros 150 unidades se vendían a estas corporaciones. Ahora si te acuerdas que hace unos meses hubo un plan piloto en Miami y en Manhattan, que si pagaban cash, 1 millón en Miami y 3 millones en Manhattan, lo que pasa es que tenían que reportar no quién dice que no, quién fue y vino ese dinero en cash. Así que es una manera que han usado, y no quiere decir que las offshore son ilegales, lo que pasa es que ¿por qué están escondiendo? Y siempre en este país, en todos los países te cogen, si no haces nada, si eres un santo, por el fisco, como hemos hablado. Así que yo pienso que la pregunta está en el tapete. ¿Quién y por qué Cuba específicamente? Porque Cuba es el cliente. Claro, aquí es en el mundo entero, ahora están hablando de que pueden salir los papeles de Nueva Zelanda, que es otro paraíso fiscal. No, es un empresario común y corriente que en Europa yo hasta cierto modo entiendo que hagan esto porque los impuestos son abusivos, estamos hablando de 50, 60%, y la gente está cansada ya de que el gobierno los exprima y dice, pues bueno, voy a abrir la empresa en vez de en España, la voy a abrir en Panamá y voy ahí a jugarle un poco de cabeza. Pero si en Cuba el tema no es el impuesto, porque el gobierno mismo no paga impuestos, ¿cuál es el objetivo entonces de estar allá? Mientras dejo al público reflexionar un poco sobre este tema, y tú que eres un experto en él, ahondes un poco más,
quiero también, como decía en Cuba, cambiar de palo para rumba, ¿no? Hablar un poquito de este proyecto, porque estamos hablando de un importante cineasta, de un escritor totalmente consagrado, que trata un tema delicado y que sigue hoy en actualidad con estas salidas de cubanos a través de Centroamérica, que es fugarse de Cuba, que me imagino cuando tú dices Guantánamo, estás pensando en eso, ¿no? Fugarse a través de Guantánamo. Cuéntame si es un caso específico, si es un caso real, si es un documental, si es ficción, ¿qué cosa es? No, es ficción basada en relato real. O sea, es una película basada en varios relatos hilvanados para crear el argumento de esta película. Que el protagonista existió, porque ya falleció, que yo lo conocí hace muchos años. Yo comencé a escribir esta película en 1980 y entonces a través de todos estos 30 años, esta ya es la quinta versión y ya decidimos ahora filmarla. Pero es basado en la fuga. A mí siempre la fuga me ha llamado la atención porque yo me fugué. ¿Cómo te fugaste? Nosotros nos fugamos en un barco del INRA desviado hacia... El INRA era el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, ¿no? Agraria. Entonces estamos hablando de los años 60, ¿no? El año agosto 28, 29 del 61. Del 61. Del 61. Éramos mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y 21 otras personas, entre las cuales iban varios militares del gobierno de la Revolución que también se iban. El comandante Roberto López, que había sido, creo que, interventor de la Compañía de Electricidad, La Rubia y varias otras personas que se iban porque ellos estaban ¿Ustedes ya... qué hacen? ¿Toman un barco? Un barco que venía desde Guantánamo, parando en todos los puertos del sur de Oriente. En el que te vas tú. En que nos vamos nosotros, que estábamos ya esperándolo en ¿Y la Mina del película Frío. es un No, barco la también? película no tiene que ver con esto. Esta fue mi fuga. Ajá, y a pero no través... hay ningún contacto, ¿no? Pero los que se van en la película, ¿se van en un barco también o tratan de cruzar a pie a Guantánamo? Es un individuo que se tira a nadar a través de la bahía con sus dos niños amarrados a la espalda. ¿Okay? Con una boya, la muchachita, y él nadando, y una soga, y en el medio de la bahía la niña se le zafa. Y es un drama humano, pero el por qué él hace eso, ese es el argumento. Este individuo ha sido revolucionario, ha sido miliciano, ha sido obrero ejemplar, ha sido condecorado, tipo urbano, ¿no? Medio campesino, y va evolucionando y va cambiando como el pueblo cubano, que ha ido cambiando y llega a enfrentarse a esta decisión terrible, porque lo vienen persiguiendo y todo ese lío. Y no te voy a contar el final. La clave para mí como periodista que me resulta interesante es, ha visto ahora que se filmó y se firmó también porque le dieron creo que $40 millones al Poder Popular, Rápido y Furioso en La Habana. Se está hablando ahora de también una biografía sobre Hemingway en Cuba. Yo la vi, Papa se llama. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Está bien? Se puede ver. No, porque no tiene ese mensaje. A mí me dio la impresión de ese mensaje de que Cuba era un eterno casino de mafiosos y policía. No, no es eso. No, bueno, menos mal, ¿no? No, es otra cosa. Y ahora, ¿cuál es la otra película que dice? Tiene a Chanel, tiene a todo el mundo allí ahora. Ajá. ¿Y ustedes tienen la intención de filmar en Cuba también? Nosotros, si nos dan el permiso o luz verde, queremos filmar en la zona... ¿Cercana a Guantánamo? Cercana a Guantánamo, no en zonas que son prohibidas, han estado prohibidas. ¿Y a quién le piden permiso para eso? Al gobierno cubano. ¿Pero a qué institución? ¿Al ICAI? Al ICAI. ¿Y qué tienen que mandarle el guión? Hay que mandar el guión. O sea, y ellos aprobarán el guión y pueden cambiar cosas al guión. ¿Ellos? ¿Sí? No. Si hay censura, nosotros no vamos a filmar en Cuba. Nosotros pensamos filmar en Cuba y en República Dominicana, donde pensamos filmar. Si hay censura y si hay red tape y problemas y eso, no estamos para eso a estas alturas. ¿Entiendes? Ajá. A ver, ¿tenemos ahí alguna información sobre cómo hizo Rápido y Furioso con su permiso? A ver. Ellos tenían que explicar la película, de qué trataba, etcétera, etcétera. Esta es una película que no tiene nada que ver realmente con Cuba, ni fuga, ni no sé cuánto. Alejandro, tú como coproductor, ¿tú eres cubano?
Mis padres son cubanos y no sé aquí en los Estados Unidos. ¿Naciste acá? ¿Has estado en Cuba antes? Nunca estaba en Cuba. No estaba en Cuba. Entonces, ¿tú tienes esperanza de que les den ese permiso? Yo sí, yo tengo esperanza que le den el permiso. Sería, en este momento yo creo que es un momento clave para esta película, para este proyecto. Desde el año pasado que nos reunimos por primera vez hasta ahora, han habido tantos acontecimientos en Cuba que yo creo que... Esto sería nuevo. ¿Hay algo en ese guión que podría calificar la censura cubana de contrarrevolucionario? Bueno, unos señores que se tratan de ir del no un paraíso. panfleto, no, esto no es una... No, peor todavía, porque puede ser más efectivo que un panfleto, ¿no? No, me refiero no es un panfleto anticastrista, un panfleto anticomunista. Es un hecho que sucede que para ellos y su censura puedan considerarlo contrarrevolucionario. Pero ellos no censuran solo los panfletos, ¿eh? Ellos sí. Obras de arte muy sutiles, claro, y además las ven más peligrosas. Sí. Porque pueden... Lo que sucede es que como ahora ellos están mandando tantas señales al mundo, no aquí a Estados Unidos. O sea, ustedes no lo hacen como mundo. Una prueba ni nada, ustedes sinceramente quieren filmar en Cuba. Nosotros queremos filmar en Cuba. Si nos censuran y no nos dan permiso, cogemos nuestra maleta y nos vamos para la República Dominicana. Bueno, si usted quiere Pero para ir a Cuba, ellos le convendría permitirnos a nosotros, que somos exilados cubanos. Por ejemplo, yo nunca he ido a Cuba en 50 años. Para ellos, creo yo, que para la imagen que quieren dar, va a ser positivo en ese sentido. Me voy a una pausa y cuando regresemos yo te voy a enseñar lo que está diciendo la embajada norteamericana sobre viajar a Cuba. Yo no sé si tú viniste antes del 70 con pasaporte cubano, hicimos la denuncia la semana pasada. Han cambiado ya lo que dice la página de internet. Vamos a ver qué fue lo que cambió, ¿no? Porque hablaban de que te podía acoger el servicio si estaba en edad de servicio, que tus hijos no eran admitidos como ciudadanos norteamericanos, los peligros de ir con el pasaporte cubano, etcétera. Han cambiado ya lo que dice la página. Vamos a ver en qué consiste ese cambio.